Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? La inmigración se ha convertido estos últimos años en el primer tema de preocupación de los europeos. Y la vuelta de Trump a la Casa Blanca no facilita precisamente las cosas. Lo paradójico es que nuestro mundo se ha vuelto más pequeño gracias a lo fácil que es comunicarse, lo que debería acercar más fácilmente diversas culturas. Ejemplo de esta porosidad, es nuestro invitado de hoy, el bandoneonista francés Olivier Manoury, quien ha asimilado perfectamente la cultura del tango y sobre todo sus secretos. Muy buenas tardes, Olivier. Buenas tardes, gracias por invitarme. Olivier Manoury, bienvenido a Radio Francia Internacional. No solo has asimilado la cultura del tango, has asimilado también el idioma del tango, ¿no? El español de Argentina. ¿Cómo fue eso? Eso fue que cuando empecé a tocar tango, en el metro, en la calle de París, me encontré con dos guitarristas argentinos que también tocaban en el metro. Y yo no tocaba tan bien en esa época. Ellos eran ya buenos guitarristas, pero pensaba que con un bandoneón le daba más originalidad al grupo y se burlaban de mí en español todo el día. Así que aprendí muy rápido para defenderme. Claro que sí. Está claro que la inmigración es fuente de riqueza, ¿no? De riqueza para todos, el país que lo recibe, a los inmigrantes y los que emigran. Sobre todo aquí en Europa estamos necesitadísimos, ¿no? de mano de obra, de juventud. Muchos países estamos perdiendo la batalla de la demografía, ¿no? Sí, sí. Y además, países como Argentina, precisamente, son ricos gracias a la inmigración. Sí, el tango es un producto de pura inmigración. El tango no está hecho ni para los indígenas, ni por los colonizadores españoles. El tango es una música de inmigración, que lo inventaron, lo hicieron los italianos, los españoles, los judíos de toda Europa, algunos franceses y alemanes, qué sé yo. Hay que ver el nombre de las orquestas. Mirá el nombre, un grupo como el Sexteto Mayor, por ejemplo. Luis Estazo y José Libertella, dos italianos. José Libertella nacido en Italia. Imagínate. Los dos judíos en violín, Abramovich y Balzac. Ese es el tango. Increíble. Precisamente el bandoneón es el instrumento de la inmigración también, ¿no? Sí, si el bandoneón salió de Alemania, según las leyendas por unos marineros, pero yo creo que simplemente como la máquina de coser a Singer, todas esas cosas, por comercio de productos industriales, relojes y todo eso, lo que venía de Alemania, ¿no? Y yo creo que el bandoneón es un típico producto de migración porque los extranjeros se encontraron con una cosa que podía ser de ellos. Todo el mundo toca guitarra, los paraguayos tocan arpa, pero nosotros vamos a tocar el bandoneón. Pues se transporta mucho más fácilmente que un órgano, ¿no? Sí, sí. Mucho más fácil. Permíteme, Olivier, que explique a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad de Thule, al sureste de Francia, en Corrèze, no muy lejos de España. Es conocida por una célebre y centenaria fábrica de acordeones. Imagino que consciente o inconscientemente eso ha influido en que te dedicaras al bandoneón, ¿no? ¿O no? Más o menos. Es decir, que yo llegué a París a los 6 años con mis padres que de una gran manera emigraron en París, porque mi madre hablaba el Languedoc de lengua maternal, ¿no? Eran casi como extranjeros. Y se tocaba mucho acordeón en el folclore, especialmente en esta región, porque había el instrumento por esa fábrica. Aquí en París vas a estudiar literatura en la Sorbona y sobre todo, paralelamente,
pintura y escultura en Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes. ¿Qué pasó para que abandonaras las artes plásticas? No acabo de convencerte. No sé, no, yo pensaba dedicarme en pintura y escultura, pero también me interesaba mucho la literatura, así que hice un cursus, un doble cursus, como se llamaba, ¿no? Y después me encontré con el bandoneón de pura casualidad, pero ya conocía el instrumento, lo había escuchado, y empecé a salir del servicio militar sin trabajo, empecé a tocar en el metro y en las calles, y me encontré con argentinos, y al final, tú sabes cómo es, se paraba la gente, hacemos un asado el domingo, ¿por qué no vienen a tocar? Hacemos una fiesta, empezamos a tocar en fiestas privadas. A veces hacíamos también, llevamos la carne, hacíamos la grillada, servíamos a la gente y después tocábamos el tango. Y de poco a poco yo me volví un profesional sin haber realmente elegido, pero eso me funcionaba. Vender arte ni empecé. Es cierto lo que dice Horacio Ferrer de ti, que te encontró tocando la gaita en el metro, Sí, sí. antes que el bandoneón. Sí, porque era el amor del folk en Francia, el momento folk. Y yo había tocado de niño a la gaita, en grupos folclóricos parisinos. La digitación de la gaita es muy diferente de la del bandoneón. La música también. El hecho de que tu hermano Philippe Manoury realizara una carrera como compositor de música, llamémosle seria, ¿ha sido un estímulo para tu carrera o más bien un freno? No, ha sido un estímulo especialmente por mi cultura musical, porque él estudió muy serio la música, el piano de niño, empezó a componer muy joven, y yo solía andar con él, salir a los conciertos. Entonces mi interés en la música era a través de él, porque yo no estudié ni una nota de música en la vida, ¿no? Y empecé a 25 años a tocar el bandoneón. Pero de música yo sabía mucho por su influencia. Philippe Manoury, que ha llegado a estrenar óperas aquí en París, una ópera sobre Kafka, sí. Y también Barenboim, el argentino Daniel Barenboim, le estrenó en Berlín también. Sí, están colaborando juntos. Sí, increíble, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Qué imagen tienes tú de la música que hace Philippe Manoury? ¿Electrónica, contemporánea? Somos los mejores hermanos del mundo, en el sentido que cuidamos a nuestros padres cuando vivían, nunca nos hemos peleado ni por un peso ni por nada, pero si empezar con la música ya empieza el lío, ¿no? Estamos de acuerdo en todo menos en música. Pero tu pasión primigenia va a ser la fabricación de instrumentos. ¿Qué influyó en eso? En que te pusieras a reparar. Yo quizás había empezado en escultura en las Bellas Artes. Yo me interesaba mucho el trabajo de la madera y era la moda del movimiento folk, que mucha gente buscaba instrumentos de la época barroca que no se encuentran. Y yo empecé, bueno, es una historia muy romántica, te digo. Mi mujer tuvo embarazada y tuvo que quedarse 4 o 5 meses en la cama. Y el médico me dijo, si tú estás en la casa, yo la dejo, si no la pongo al hospital. Entonces me decidí a estar en la casa. ¿Y qué voy a hacer yo en la casa? Ella hace su nene, yo voy a hacer mi primer violín. Y hice mi primer violín así en la casa, en la mesa de la cocina. Y poco a poco también te transformas en afinador de bandoneones. Entonces, yo trabajé 10 años de lutería especializado en fabricación de instrumentos barrocos. Y de a poco, como yo tocaba también el bandoneón, los muchachos venían, me puedes arreglar eso, me puedes arreglar eso. Y finalmente tuve más trabajo en bandoneones que en violines. Y así, te digo, como las cosas de la vida, te dejas empujar por el viento donde sopla, ¿no? Y no solo te interesas por cómo se construye un bandoneón, también te interesas en su historia, hasta tal punto que vas a dar una masterclass en la Academia del Tango de Buenos Aires sobre el bandoneón, ¿no? Sí, ahí me invitó Horacio Ferrer, porque yo en ese tiempo no había internet. Yo investigué mucho la historia del bandoneón, pero con dificultad de libre viajé a Alemania, fui a encontrar archivos. Era un periodo muy difícil para encontrar informaciones, ¿no? Como tú te acordarás, ¿no? ¿Cómo te recibieron en Buenos Aires? Un chico joven, bandoneonista, en Buenos Aires, habla de la historia. Yo fui
acompañado por Juan José Mussolini, que vivía en Francia, estuvimos muy amigos con Juan José. Y él y otros me han dicho, no, loco, hay elecciones, si se termina la dictadura tenés que venir a Argentina, tenés que conocer a Buenos Aires. Entonces fui el año de Alfonsín 83, 82, no me acuerdo exactamente. Y ahí no podían creer, no que yo fuera francés, que un joven tocara el bandoneón, porque no había más. La última generación era la generación de Juan José Mussolini, Mederos, Walter Ríos, esa gente que tenían 10 o 15 años más que yo. Y no había jóvenes. Tal vez algunos jóvenes en el folclore en el norte de la Argentina, pero en el tango no había jóvenes que tocaran. Quizás el tango estaba asimilado a la dictadura, quizás, ¿no? La dictadura, no sé, la vieja Argentina, era la época del rock. Los jóvenes no tenían ningún interés en el tango. Parecía como si yo te hablo en francés, un joven ahora de Maurice Chevalier, ¿qué le importa? ¿Viste? Era algo viejuno, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ringard, como decimos aquí en Francia. Hablando de mestizaje, uno de tus primeros discos de tango lo haces con un portugués, el barítono Jorge Chaminé. No hay secretos, ¿no? La pasión la puede tener cualquiera por el tango. Sí, seguro. Aparte, hicimos un trabajo con Jorge de trabajar con la letra mucho, de tratar de encontrar forma que... La letra era muy importante. Hicimos las traducciones juntos para publicarla en el disco. Y sí, hicimos conciertos a dúo. ¿No sientes un cierto nacionalismo en el mundo de la música? Aquí en París pasaron décadas antes de que pudiesen tocar Wagner en las orquestas. Sí. ¿No pasa eso también en Argentina, quizás? Que cada país tiene su... No creo, porque en Argentina, te digo, me recibieron muy bien, porque aparte se asombran que un extranjero se interesa en la cultura de ellos, en la lengua y todo eso, ¿no? Entonces, no, yo creo que generalmente los artistas, no te hablo de algunos que quieren defender su laburo, que tienen miedo que le roben el laburo, pero la artista en general es abierta a la diversidad cultural, porque todo arte es producto de eso. Tan abierto que has colaborado con un septeto basado en Estocolmo. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo tenía un amigo violinista que le encantaba la orquesta que yo tenía acá, que se llama Tempo di Tango, lo que se ve en la foto ahí. Y me dijo, yo me gustaría hacer venir esa orquesta, pero con los viajes y todo es imposible, ¿no? Entonces le digo, si vos tenés los músicos, la armamos en Suecia, la orquesta. Entonces la armamos en Suecia y trabajamos como 15 años. Yo iba con los arreglos, con las partituras, pero el tango en esa forma, digamos, es muy cerca de la música clásica, porque es una música muy escrita. Los instrumentos, piano, contrabajo, violín, viola, cello, son los instrumentos de la música clásica afuera del bandoneón. Así que los músicos clásicos, si saben tocar música romántica, pueden tocar tango muy bien. Por supuesto que sí. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de tocar con un caricaturista de Le Monde, un argentino, Sergei? ¿Hiciste incluso un disco? Quizás no. Sí, hicimos un disco que se llamaba Revolución Tanguera. No, Sergei es un muchacho que yo encontré en una fiesta privada, ¿no? Y nos hicimos amigos y él hacía canciones con el piano, pero en español. Y empezamos a juntarnos y tuvimos la idea de hacer un programa que tenga un poco una cierta influencia del tango, ¿no? Así que me integró a mí como bandoneonista. ¿Era divertido, es divertido Sergei o no tanto? Los humoristas son muy serios, ¿no? No, Sergei es muy divertido, pero es un personaje muy especial porque es un personaje que necesita ser rodeado de gente, te puede llamar a cualquier hora de la noche para compartir ideas, pero es un tipo que tiene mucho talento, es un gran poeta también. Por supuesto que sí. Y el próximo 19 de marzo actúas con tu quinteto en una peniche que está amarrada justo al lado de Notre Dame, Le Son de la Terre, el sonido de la tierra, que está sobre el agua. Está sobre el agua, sí, paradójicamente, ¿no? Sí. ¿No tienes miedo que marearte, no, quizás? Ya toqué allá. No, es un lugar muy, muy bueno, muy simpático. Abajo está la sala de concierto y arriba hay un restaurante y un bar.
Está muy bien. En pleno centro de París. Es pleno centro de París, al lado de Notre Dame, y es el 19 de marzo a las 20:30. Van a pedir a la gente que no fume demasiado para que no se incendie de nuevo. Este problema ya está resuelto, no se fuma más en los salas de concierto. Me imagino. No como antes, No. en los trotuares de Buenos Aires, que yo volvía a casa, tenía que quitar todo, meter en lavarropa, porque estábamos bañados de humo, ¿no? del humo de los cigarrillos. Los cigarrillos. Han cambiado los tiempos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este 19 de marzo en esa peniche que se llama Le Son de la Terre, el sonido de la tierra, justo al lado de Notre Dame. Muchísimas gracias, Olivier Manory. Mucho éxito con este concierto y los próximos. Y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Romain Cuisenot, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires. Seguro que también gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, y también a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.